Costa Rica. Yo me siento muy honrado de que él sea un juez costarricense en claro, no, yo entendía que la misma comisión para casos específicos, incluso recuerdo el caso de un chileno precisamente que lo habían exiliado por razones políticas en la época de Pinochet. El caso llegó aquí a la comisión, y la comisión lo pasó directamente a la corte. Ajá, imagínese, y ahí se falló en favor, o sea que sí hay una relación estrecha entre uno y otro. Ajá. Tiene que haberlo, es que no hay por dónde no. Pues sí, puede existir. Porque la comisión per se no puede actuar con la toma de decisión que en corte decide que sí, que no. Se decide que no, ¿verdad? Bueno, una de las frases importantes que decía don Fernando Lara Bustamante era que por Costa Rica se lucha desde cualquier trinchera. Si nosotros nos remontamos a este 2012 y hacemos un balance de situación, tendríamos que preguntarnos en dónde están los hombres como Fernando Lara Bustamante, desde cuál trinchera están peleando porque el país salga a flote, y en dónde están los hombres y las mujeres que quieren ser parte de la solución y no del conflicto. Porque si algo tuvo Fernando Lara Bustamante, amigos y amigas, es que nunca, jamás promovió el conflicto. Él siempre fue partícipe de la solución, y en ese sentido presentó innumerables proyectos que hoy son ley de la República gracias a su gestión que avaló. Y curiosamente, siendo la Asamblea Legislativa un órgano tan terriblemente fanatizado, tan político, tan de extremos, tan de grupúsculos, las propuestas de Fernando Lara Bustamante en la mayoría de las veces fueron avaladas por prácticamente todo el Senado. O sea, no fue el hombre que llegó a imponerse, como decía su nieto aquí presente, sino que supo repartir la justicia con gran inteligencia. Y ahora es importante que la justicia se reparta de la misma manera con que él lo hizo dentro de la actual Asamblea Legislativa. Ya sé que estoy pidiéndole peras al olmo, pero bueno, los milagros existen, y se le reconozca esta labor que en pro de Costa Rica nos dejó como herencia Fernando Lara Bustamante, y se le conceda el merecidísimo benemeritazgo, porque aquí lamentablemente los reconocimientos llegan tarde. Yo quisiera que los benemeritazgos se dieran en vida. Me molesta tanto que este tipo de títulos tan importantes, porque nos hablan solamente de hombres y mujeres que realmente entregaron alma, corazón y vida por su país, por su gente, ocurran o cuando ya se tienen 90 años y no está uno en capacidad de disfrutar, porque ya la salud no ayuda, ni la conciencia, o cuando estás muerto. ¿Por qué no también reforman la ley, Fernando, para que este tipo de reconocimientos se otorguen en vida, como tiene que ser? ¿Verdad? ¿Por qué ser benemérito? ¿Por qué solo si estás muerto? Si es que sus acciones fueron tan geniales y tantas y tan seguidas, que ahí debió haber existido ya ese reconocimiento. Pero aquí no, aquí hay que pelear, hay que esperar ahora la reacción de las diferentes bancadas. No sabemos si en aras de esa bandería política alguien se atreva a ofender a la patria rechazando la propuesta. Y vean lo que estoy diciendo, se atreva a ofender a la patria, porque sería ofensivo para ustedes y para mí el no reconocerle a Fernando Lara Bustamante su benemeritazgo. Pero carambas, estamos rodeados de tanta mezquindad que usted cree, Fernando, que le van a decir que sí a ese proyecto. Bueno, yo hasta el momento he hablado con varios diputados y todos me hablan bellezas, me dicen que sí, que es una persona para poner de ejemplo. Yo creo que si mi abuelo Fernando Lara Bustamante estuviera vivo, él realmente esto de ser benemérito o no ser benemérito,
pues no creo que le importaría mucho. A mí me comentaba don Rodolfo Pisa Escalante, que bueno, casualmente fue el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y gran magistrado de la Sala Constitucional, a quien recordamos con gran cariño, y fue mi profesor de Derecho Administrativo. Me decía que él, cuando fue a hablar con mi abuelo, le decía que por qué él no hablaba, y decía lo de la abolición del ejército, y decía, no, mira Rodolfo, a mí lo que me interesa es que esté en la Constitución y ya está. Y él era de esa manera. Lo que yo pienso, doña Leda, es, aparte de que ya sea el abuelo de uno o no, es ¿cuáles son los valores que a mí me gustaría que tuvieran mis hijos si se llegan a meter en política, o mis futuros nietos o los nietos que yo llegue a tener? A mí me gustaría que tuvieran los valores de esta persona que fue honesta, honorable, trabajadora, que trabajó por Costa Rica sin esperar nada a cambio, o me gustaría que tuvieran otros valores diferentes. Para mí ese es el fin de un benemeritazgo. Un benemeritazgo es poner a alguien de ejemplo, y un buen ejemplo produce buenos ciudadanos. Entonces, en esta época en donde hay gran desesperanza, yo creo que es una manera de decirle a la gente, no, sí se puede ser político y sí se puede cumplir con la patria en un montón de cosas. Y bueno, y realmente me parecería un acto de bien que los mismos diputados pongan de ejemplo y decir, bueno, como este señor es, o con las virtudes de este señor es que tenemos que buscar ser. Fernando Lara Bustamante no fue un superhombre, fue una persona igual que usted, que yo y que cualquier otra persona más. Lo que pasa es que siempre trató de hacer las cosas bien, de una manera justa y de la mejor manera para el país. Yo creo que si cualquier persona trata de hacer lo mismo, va a tener ese mismo resultado, porque él no tenía nada especial, tenía el mismo cuerpo, la misma sangre, la misma cabeza. Ya veo que usted es tan humilde como el que buena herencia. Lamentablemente, Fernando, los ejemplos que tenemos hoy en día son más tristes que buenos, porque este país, sin repetir los albores del 48, está de alguna manera inmerso en una espiral de pérdida de valores tan galopante como la economía actual. Terrible, terrible. Y entonces uno se pregunta, bueno, lo que estabas diciendo vos, ¿qué quiero yo para mis hijos? ¿Qué les voy a heredar a mis hijos y a mis nietos? Y a mis nietas, bueno, yo les quiero heredar valores. Bueno, ¿cuáles valores? ¿Cuál es el referente? Mis hijos se ponen a ver noticias conmigo y me dicen, mamá, ¿qué es este desmadre? Pero la Costa Rica que usted menciona no existe. Y yo les respondo, pero existió, muchachos, existió. Y a ustedes les toca ahora recobrarla. Entonces, si tomamos como parámetro para medir que hay esperanza a don Fernando Lara Bustamante, estaremos en el camino correcto. Yo creo que eso es así. Y no es que, repito, no tengamos o no contemos con hombres y mujeres de gran valía, los hay. El problema es que ni los medios de comunicación nos lo cuentan, ni los apoyan, ni tienen tal vez el apellido rimbombante o la posición social privilegiada de algunos que tal vez sin merecerlo lo disfrutan, y entonces sus posibilidades disminuyen grandemente. Pero gracias a Dios que hay programas como El Rojo Vivo, que hay redes sociales que no necesitan del empujón de la prensa escrita, ni la misma radiofónica o la televisiva. Y allí se puede reescribir la historia. Y allí se puede dar a conocer la cara oculta de la verdad. Porque todas las verdades tienen una cara oculta. Y hay que develarla. Y entonces, la historia nos invita a hurgar en ella, a investigar en el tiempo, porque vean ustedes que Fernando Lara Bustamante crece y actúa como político antes del 48 y después del 48. O sea, fue león
no de varios mundos, sino de varias épocas importantes en el desarrollo político de Costa Rica. Y en todas quedó bien parado. No fue un hombre que se recuerde con rencor. Lo que decía hace un rato Fernando Lara Gamboa, su nieto aquí presente, que de muchas cosas se enteró porque la gente le fue diciendo en el camino: ay, don Fernando Lara Bustamante, claro, qué hombre excelente, caballero, reconocido así por todos, caballerazo. Eso fue don Fernando Lara Bustamante. Entonces uno dice, bueno, que me lo clonen para poderlo poner de ejemplo. Yo sé que para vos, Fernando, es lindísimo saber que en tu genealogía hay un hombre de ese calibre, de esa talla, porque además te obliga a emularlo y te obliga a su vez a que le transmitas a tus hijos esa herencia de grandeza, y sus hijos y tus hijos y los hijos de sus hijos a su vez irán proyectando en el tiempo esas memorias que marcaron la diferencia entre el hombre ordinario y el hombre excepcional. Y entonces, si en don Fernando Lara Bustamante tuvimos a un hombre excepcional, pues que el benemeritazgo se le dé, y ojalá en la brevedad. El trámite legislativo siempre es engorroso, las vacaciones de los diputados siempre son tediosas porque atrasan un montón de cosas que son fundamentales. Ahora en este momento la Navidad también se interpone, más vacaciones. Después no sabemos si las de ley hecha por ellos mismos se vuelve a presentar, y entonces como que este asunto puede llevarse todavía un par de años. ¿O usted piensa que hay luz verde? Eso depende. Digamos, los proyectos de benemeritazgo tienen un procedimiento completamente distinto el a resto, los demás claro, proyectos. claro. Esto entra en una comisión de honores compuesta por 3 diputados, de los cuales no se sabe quiénes son porque es secreta. Es decir, solo el presidente de la Asamblea y los 3 miembros, o bueno, si el presidente de la Asamblea se autonombra, pues los otros 2 miembros son los que saben quiénes son los miembros de la Comisión de Honores, hasta que la Comisión de Honores dictamine que sí debiera ser benemérito, es que pasa a plenario, y ahí es donde se aprueba. Esto puede ser rápido o puede ser lento, depende de esta Comisión de Honores. Yo lo que le digo a la gente es, bueno, si alguien conoce a algún diputado, conoce a alguien que conozca un diputado, comentémosle. Cualquiera de los 57 puede ser parte de esta Comisión de Honores, y es importantísimo que vean que la gente piensa que es un buen proyecto, que es un proyecto justo. Yo lo que le digo a la gente, independientemente, por el principio me daba mucha vergüenza hablar en favor de mi abuelo, pero después me pongo a ver, no, es que si no fuera mi abuelo, también estaría hablando en favor de él. Si hay una persona que fue 5 veces diputado, 2 veces ministro, que durante su vida como hombre público pues participó en todos los logros sociales que hubo en esa época, porque bueno, hablemos de las garantías sociales, él votó a favor, de código laboral también estuvo a favor, con el voto femenino fue de los primeros diputados que impulsó esto. Inclusive yo me encontré unos artículos del año 47 muy lindos hablando en favor del voto femenino desde aquel entonces, porque no solo votó a favor de él, sino que se echó la lucha en la prensa por el voto femenino. Después luchó por la abolición del ejército, que se logró al final. Después pues fue un canciller de posguerra y un canciller de posrevolución, con las cuestiones que eso tiene, teniendo que viajar por todo el mundo buscando para que Costa Rica fuera reconocida, buscando la paz también con Alemania, con Italia y con Japón, con el cuales nosotros veníamos saliendo de una guerra mundial en donde Costa Rica le había declarado la guerra a Alemania, a Italia y a Japón, y bueno, es el canciller que le toca buscar esa reconciliación. Luego, cuando es canciller la segunda vez, pues le da un impulso tremendo a lo que es los derechos fundamentales, con la aprobación del Pacto de San José,
y también pues es uno de los mediadores que logra la paz en Centroamérica de la guerra aquella famosa entre Honduras y El Salvador. Hay que tomar nota también de que él en el año 60 fue presidente de la Asamblea Legislativa con solo 14 compañeros de partido, y precisamente porque se ganó el respeto de esos compañeros y ellos creyeron que era una persona que podía dirigir la Asamblea Legislativa pese a que no tuviera la mayoría en el Congreso, y lo hizo muy bien, y se le recuerda muy bien en esa gestión. Fue un gran negociador, fue un pacifista, toda la vida fue un pacifista. Él luchaba por lo que él pensaba y no era oportunista políticamente, por decirlo así. Tanto así que bueno, que la gente fue cambiando de manera de pensar y su partido se fue quedando pequeño, y él siempre leal a sus convicciones, pues siempre se quedó en ese mismo partido, nunca se cambió. Y pues en sí uno ve todo eso, y como yo le digo, a mí me gustaría recomendarle a un hijo mío o un nieto mío, mire, si se va a meter en política, trate de ser como él. Así como cuando uno le pregunta a un chiquito, mire, ¿usted qué quiere ser? Y te dice que quiere ser futbolista. ¿Y como quién? Y te va a decir seguro como Messi o como Maradona o como Pelé. Y si te le dice, mire, yo quiero ser astronauta como Franklin Chan, a mí me gustaría que me dijera un nieto mío, un hijo mío, yo quiero ser político como Fernando Lara Bustamante. Bueno, habría que hacer el manifiesto del político y tomar entonces para ello todas las luchas ejemplarizantes que dio Fernando Lara Bustamante, todas las acciones que tomó, que fueron concordantes con su espíritu pacifista y creador. Y entonces tal vez cambiemos la historia de este país. Hay un detalle muy peculiar que inclusive le voy a comentar, que pasó que en un tiempo entre el 54 y el 58 él estuvo como abogado. Y en aquel entonces pues lo llegaron a buscar porque querían poner una televisora en Costa Rica, y en ese entonces pues no se permitían que hubiese televisoras privadas. Él participó en eso y llevó todas las cuestiones legales, inclusive él fue el que presentó los recursos de amparo para romper el monopolio estatal de la televisión, y lo logró. Y cuando sale en Canal 7 la foto de la firma de Canal 7, y sale la foto de mi abuelo Fernando. Y hay un detalle característico, y es que me cuenta papá que después de todo eso llegó don Hubert Fedespil, que era el socio de don René Picado, y le dijo, mira Fernando, nosotros queremos darte a vos unas acciones de la empresa, porque vos nos ayudaste, si no se hubiera podido. Y él siempre rehusó eso, no las aceptó, y él dijo que no, que su trabajo era de gratis por una cuestión de convicción, que él creía en la libertad de expresión y que creía que los canales de televisión debieran ser abiertos a que cualquiera que quisiera poner un canal lo pusiera. Entonces, bueno, desde hoy en día pues uno dice, bueno, seríamos accionistas de Canal 7, pero realmente eso refleja mucho la manera de pensar de él, ¿verdad? Es lo que te digo, cuando papá nos habla de los hombres de antaño, y así nos decía siempre, y por eso yo lo tengo tan presente. En esa época, lo nos repetimos, se paga con el pelo de un bigote. Hoy lamentablemente los bigotes están escaseando en Costa Rica. Nosotros nos separamos un instante a nuestro regreso. 2222-2323 para que usted también converse con Fernando Lara Gamboa, nieto de Fernando Lara Bustamante, por quien estamos tratando de solicitar se apruebe en Asamblea Legislativa su benemeritazgo. Ya volvemos.